En las vastas y olvidadas arenas del Alto Egipto, un descubrimiento fortuito en 1945, cerca de la antigua ciudad de Nag Hammadi, desveló un tesoro de códices de papiro que habían permanecido ocultos durante casi 17 siglos. Un campesino local, Muhammad al-Samman, tropezó con una vasija de arcilla sellada, un recipiente modesto que guardaba en su interior 13 volúmenes encuadernados en cuero, una biblioteca completa de textos que desafiarían la narrativa establecida de la historia cristiana. Entre estos manuscritos escritos en copto se encontraba el Evangelio de María, un texto que prometía la voz de una figura silenciada, María Magdalena, y que resonaría con una verdad tan poderosa que el tiempo y el dogma intentaron borrar. Su emergencia del polvo milenario no fue solo un hallazgo arqueológico, fue la resurrección de una promesa, el primer susurro de un evangelio perdido que nos invitaba a un viaje a través de los corredores del tiempo y las ruinas de escrituras olvidadas, donde la luz y la sombra danzaban sobre los secretos más profundos de la fe. Este evangelio, junto con otros textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, pintaba un retrato radicalmente diferente de María Magdalena, alejándose de la figura penitente y pecadora que la tradición occidental había forjado con insistencia durante siglos. Lejos de ser una prostituta arrepentida, estos escritos la presentaban como una discípula privilegiada, una compañera íntima de Jesús, dotada de una comprensión espiritual que superaba incluso a la de muchos de los apóstoles masculinos. Su rol no era el de una seguidora pasiva, sino el de una visionaria, una maestra, la portadora de una revelación esotérica que se transmitía directamente de Jesús. Esta revelación, una verdad velada por el tiempo, comenzó a desentrañar la profunda censura que se cernió sobre su legado, desafiando la ortodoxia que se consolidaba en los primeros siglos de nuestra era y que buscaba unificar la narrativa de una fe en expansión. La aparición de la voz de María Magdalena, tal como se revela en estos códices, no solo era una cuestión de género, sino de una profunda divergencia teológica que amenazaba las estructuras de poder nacientes de la Iglesia. Los textos gnósticos que ella encarnaba y transmitía enfatizaban el conocimiento interior, gnosis, y la experiencia directa de lo divino, en contraste con la fe mediada por una jerarquía sacerdotal y dogmas externos. Su autoridad espiritual, derivada de una relación única con el Maestro y de su capacidad para interpretar sus enseñanzas más profundas, representaba un desafío directo a la autoridad de Pedro y otros apóstoles que buscaban establecer una iglesia institucional y patriarcal. La supresión de su evangelio y la distorsión de su figura no fueron accidentales, fueron actos deliberados para moldear una narrativa que sirviera a los intereses de una fe en construcción, silenciando cualquier voz que pudiera desviar el camino hacia el poder y el control. Así, la vasija de Nag Hammadi no solo nos entregó pergaminos antiguos, nos ofreció la clave para desentrañar un enigma que ha resonado a través de los milenios, la verdadera identidad y el legado de María Magdalena. Es una invitación a mirar más allá de las sombras proyectadas por la historia canónica, a escuchar los susurros del viento entre las ruinas de civilizaciones olvidadas y a descifrar los símbolos grabados en piedra y papiro. Este viaje no es meramente una expedición arqueológica, es una inmersión en la conciencia colectiva, una búsqueda de la verdad que podría reescribir no solo la historia de una mujer, sino también nuestra propia comprensión de la divinidad, la fe y el lugar del ser humano en la búsqueda de significado. Nos adentramos ahora en un mundo donde la luz de una verdad divina fue eclipsada por el poder humano
esperando ser redescubierta. En las vastas y olvidadas arenas de Judea, el nombre de María Magdalena resuena como un eco silenciado. Durante milenios, su figura ha sido relegada a los márgenes, su verdadera voz oculta bajo capas de dogma y olvido. ¿Y si su historia fuera la clave para desentrañar un evangelio perdido, una verdad tan poderosa que tuvo que ser borrada? Esta es una invitación a un viaje arqueológico y espiritual, a través de códices antiguos y excavaciones que susurran secretos. Nos adentraremos en el corazón de una revelación prohibida. Descubriremos cómo la fe se enfrentó a la censura y la luz de una verdad divina fue eclipsada por el poder humano. Prepárense para desenterrar el legado de María Magdalena, una narrativa que podría reescribir no solo su historia, sino la nuestra. En el crisol del siglo I de nuestra era, el vasto imperio romano se extendía como una sombra dorada sobre el Mediterráneo, su poder incontestable, sus legiones marcando el pulso del mundo conocido. Judea, una provincia remota pero estratégica, era un hervidero de tensiones religiosas y políticas, un lugar donde las antiguas tradiciones judías chocaban con la dominación imperial. Fue en este escenario turbulento donde emergió una nueva voz, la de Jesús de Nazaret, cuyas enseñanzas radicalmente inclusivas comenzaron a resonar entre las masas. Pero la expansión de este nuevo culto no fue un camino uniforme. Desde sus inicios, la fe incipiente se ramificó en una miríada de interpretaciones, cada una con su propia comprensión de la divinidad y la misión del Maestro. Este fue el mundo donde María Magdalena caminó, un universo de sincretismo cultural y fermento espiritual, donde la luz de una nueva era luchaba por abrirse paso entre las sombras de imperios y dogmas ancestrales. Los primeros siglos cristianos no fueron un monolito de fe unificada, sino un vibrante tapiz de comunidades diversas, cada una interpretando las palabras de Jesús a través de su propia lente cultural y espiritual. Desde las catacumbas de Roma hasta las escuelas filosóficas de Alejandría, surgieron multitud de textos, muchos de ellos ahora considerados apócrifos, que ofrecían visiones contrastantes sobre la naturaleza de Cristo, la salvación y el camino hacia lo divino. Entre estos escritos disidentes, los textos gnósticos destacaban por su énfasis en el conocimiento interior, la gnosis, como el verdadero camino hacia la liberación espiritual, en oposición a la fe ciega o la obediencia a una jerarquía externa. Esta rica diversidad de pensamiento, lejos de ser una debilidad, reflejaba la vitalidad de una fe que aún no había sido encorsetada por el dogma, una época donde las voces de hombres y mujeres, como María Magdalena, podían resonar con una autoridad espiritual profunda y personal. La ciudad de Alejandría, un faro de conocimiento en el corazón del Egipto helenístico, se convirtió en un epicentro para estas corrientes gnósticas. Allí, en sus bulliciosas bibliotecas y escuelas de filosofía, se gestaron ideas que desafiaban la visión materialista del mundo y proponían una chispa divina inherente a cada ser humano, atrapada en un cuerpo de carne y hueso. El camino hacia la salvación, según los gnósticos, no residía en ritos externos o en la mediación de sacerdotes, sino en el despertar de esa chispa interior a través de la gnosis, un conocimiento revelado y transformador. En este contexto, la figura de María Magdalena no era solo una discípula, sino una maestra, una reveladora de verdades esotéricas, cuya conexión directa con Jesús le otorgaba una autoridad espiritual que rivalizaba y en ocasiones superaba la de los apóstoles masculinos. Su evangelio, así como otros textos como la Pistis Sophia o el Diálogo del Salvador,
La presentaban como la intérprete privilegiada de las enseñanzas más profundas de Cristo. La emergencia del Evangelio de María y otros códices de Nag Hammadi nos obliga a confrontar una versión de la historia cristiana que fue sistemáticamente suprimida, mientras la protoortodoxia, liderada por figuras como Pedro, Pablo y más tarde por los padres de la Iglesia, buscaba establecer una estructura jerárquica y una doctrina uniforme. Las voces gnósticas ofrecían una alternativa radicalmente diferente. Para la Iglesia naciente, la gnosis y la autoridad espiritual de mujeres como María Magdalena representaban una amenaza directa a su consolidación de poder. ¿Cómo podría una institución basada en una jerarquía patriarcal acomodar a una mujer que transmitía enseñanzas secretas y tenía una comprensión superior de lo divino? Los escritos de Ireneo de León, a finales del siglo II, y de otros apologistas demonizaron a los gnósticos como herejes, sus textos como blasfemos, sentando las bases para una censura que duraría milenios y que reescribiría la narrativa oficial. El punto de inflexión llegó en el año 325 d.C., con el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino. En un intento por unificar un imperio dividido por disputas religiosas, Constantino transformó el cristianismo de una fe perseguida en la religión oficial del Estado. Este concilio no solo formuló el credo niceno, estableciendo dogmas cruciales sobre la naturaleza de Cristo, sino que también marcó el inicio de una era de persecución activa contra cualquier doctrina que se desviara de la ortodoxia imperial. Libros fueron quemados, comunidades disidentes fueron dispersadas, y las voces que ofrecían interpretaciones alternativas de la vida y enseñanzas de Jesús fueron silenciadas de manera brutal. Fue en este momento crítico cuando la imagen de María Magdalena fue reconfigurada, despojada de su autoridad apostólica y transfigurada en la figura de la pecadora arrepentida, un arquetipo que la tradición occidental perpetuaría incansablemente. La distorsión de la figura de María Magdalena no fue un error o una evolución natural de la narrativa. Fue un acto deliberado de borrado y reescritura, una estrategia para consolidar una iglesia patriarcal. Desde los sermones de Gregorio Magno en el siglo VII, que fusionaron su identidad con la de la pecadora anónima de Lucas 7, hasta las representaciones artísticas que la mostraban con cabellos largos y atuendos sugerentes, cada pincelada y cada palabra sirvieron para despojarla de su poder espiritual. El Evangelio de María, que la presentaba como la discípula predilecta, la confidente de Jesús, la única que comprendía sus enseñanzas más profundas, fue condenado al olvido, sus palabras reducidas a polvo y sus ideas a susurros prohibidos. Esta manipulación histórica no solo silenció a una mujer, sino que también amputó una parte fundamental de la comprensión original de la fe, una visión que ofrecía una ruta más inclusiva y menos jerárquica hacia lo divino. Sin embargo, a pesar de la implacable supresión, el espíritu de la gnosis y el legado de María Magdalena no se extinguieron por completo. En los confines del imperio, en los desiertos de Egipto, en las cuevas silenciosas y en los monasterios remotos hubo aquellos que desafiaron la ortodoxia imperante, scribes anónimos, monjes solitarios y comunidades secretas dedicaron sus vidas a preservar estos textos prohibidos, copiándolos meticulosamente en papiros y códices, escondiéndolos en vasijas de arcilla para protegerlos de la destrucción. Estos actos de resistencia silenciosa son un testimonio de la profunda necesidad humana de buscar verdades más allá de lo establecido, de mantener viva una llama de conocimiento que la corriente principal intentaba apagar.
Fue esta devoción obstinada a una verdad oculta lo que permitió que códices como los de Nag Hammadi sobrevivieran a los milenios, esperando pacientemente el momento de su redescubrimiento. Así, la vasija de Nag Hammadi no solo nos entregó pergaminos antiguos, nos ofreció la clave para desentrañar un enigma que ha resonado a través de los milenios. La verdadera identidad y el legado de María Magdalena es una invitación a mirar más allá de las sombras proyectadas por la historia canónica, a escuchar los susurros del viento entre las ruinas de civilizaciones olvidadas y a descifrar los símbolos grabados en piedra y papiro. Este viaje no es meramente una expedición arqueológica, es una inmersión en la conciencia colectiva, una búsqueda de la verdad que podría reescribir no solo la historia de una mujer, sino también nuestra propia comprensión de la divinidad, la fe y el lugar del ser humano en la búsqueda de significado. Nos adentramos ahora en un mundo donde la luz de una verdad divina fue eclipsada por el poder humano, esperando ser redescubierta. El viento del desierto, que durante milenios ha esculpido las dunas y susurrado entre las ruinas de templos olvidados, nos trae ahora un eco más profundo, una verdad silenciada que se atrevió a desafiar los cimientos del poder. En las sombras proyectadas por la historia canónica acecha una transgresión fundamental, una revelación que la Iglesia naciente no pudo tolerar y que, por tanto, debió ser borrada. La voz de María Magdalena, tal como emerge de los códices de Nag Hammadi, no era sólo la de una discípula, sino la de una profeta que vio demasiado, una portadora de un evangelio que contradecía la autoridad y que prometía una vía hacia lo divino tan radicalmente diferente que amenazaba con desmantelar la jerarquía en construcción. Esta fue la chispa que encendió la hoguera de la censura, una llama que ardió durante siglos y que consumió una parte vital de nuestra herencia espiritual, dejando tras de sí un vacío que sólo ahora comenzamos a comprender. La esencia de la gnosis, el conocimiento interior que María Magdalena encarnaba y transmitía, residía en la creencia de que cada ser humano posee una chispa divina, un fragmento del espíritu cósmico atrapado en la materia. El camino hacia la salvación, según esta visión, no pasaba por ritos externos, sacrificios vicarios o la mediación de una élite sacerdotal, sino por el despertar de esa chispa a través de la experiencia directa y personal de lo divino. Esta verdad, ofrecida sin velos ni intermediarios, era una afrenta directa a la estructura de poder que se estaba gestando. ¿Para qué necesitar un sacerdote, un obispo o incluso un papa, si el camino hacia Dios residía en el propio corazón iluminado por la gnosis? Era una democratización de lo sagrado, un empoderamiento del individuo que socavaba la necesidad de una institución centralizada y controladora, y por ello se convirtió en la más peligrosa de las herejías. El Evangelio de María nos revela esta tensión de manera explícita. En sus páginas, tras una enseñanza profunda de Jesús, Pedro objeta, incapaz de aceptar que el Salvador pudiera haber hablado en secreto a una mujer y que ella, y no él, fuera la elegida para transmitir estas verdades esotéricas. Según yo veo, dice Pedro, el Salvador conversó con ella más que con nosotras. Y Andrés añade, decid lo que penséis sobre lo que ella ha dicho, pues yo no creo que el Salvador haya dicho estas cosas, pues estas enseñanzas son extrañas. Es Levi quien sale en defensa de María, reprochando a Pedro su celo. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esta escena no es solo un drama antiguo, es el eco de un conflicto real, una lucha por la autoridad y la interpretación que se libró en los primeros días del cristianismo, donde la voz femenina y la sabiduría gnóstica
fueron sistemáticamente desacreditadas y silenciadas por la emergente ortodoxia patriarcal. Así, la transgresión de María Magdalena no fue sólo teológica, sino también de género y de poder. Su figura representaba una amenaza triple. Ofrecía una vía directa a lo divino que prescindía de intermediarios. Desafiaba la autoridad masculina al ser una maestra y reveladora, y proponía una visión de la salvación que se alejaba de la narrativa del pecado y la redención tal como la formulaba la Iglesia en consolidación. Para los padres de la Iglesia, la idea de una mujer con tal autoridad espiritual, con acceso privilegiado a las enseñanzas más profundas de Jesús, era sencillamente intolerable en un mundo donde la mujer estaba destinada a roles subordinados. Esta contradicción intrínseca, esta luz que brillaba con demasiada intensidad para la oscuridad del dogma, selló el destino de su evangelio y de su legado, condenándolos a la oscuridad y al olvido. La censura no fue un accidente, sino una estrategia deliberada, una campaña sostenida para moldear la narrativa de una fe en expansión. A medida que el cristianismo se institucionalizaba y buscaba el favor del Imperio Romano, la necesidad de uniformidad doctrinal y de una jerarquía clara se hizo primordial. Las voces disidentes, las interpretaciones alternativas y especialmente aquellas que empoderaban al individuo sobre la institución, eran consideradas una amenaza a la estabilidad y al control. Los concilios, las bulas papales y los edictos imperiales se convirtieron en las herramientas para forjar una única verdad, una única historia, donde la figura de María Magdalena, la discípula amada y maestra gnóstica, no tenía cabida. Su transformación en la pecadora arrepentida no fue un error de traducción o una evolución natural. Fue un acto quirúrgico de reescritura histórica, un borrado de identidad para neutralizar su poder y su mensaje. La supresión de los evangelios gnósticos y la demonización de sus seguidores fue un proceso brutal, desde Ireneo de Lyon en el siglo II, que los tildó de herejes y sus textos de blasfemos, hasta los edictos imperiales que ordenaron la quema de sus escritos. La campaña fue implacable. Se desató una persecución que no solo buscaba destruir los textos, sino también la memoria de las ideas que contenían y la existencia misma de las comunidades que las preservaban. El silencio que siguió fue atronador, un vacío en la historia que se prolongó por más de 1600 años. Imaginen las bibliotecas ardiendo, el humo de los papiros ascender al cielo, llevándose consigo voces, perspectivas y verdades que nunca llegarían a las generaciones futuras. Un velo de olvido cayó sobre una era de diversidad espiritual, y con él la verdadera historia de María Magdalena se hundió en las arenas del tiempo. Y así, por siglos, la imagen de María Magdalena fue reconfigurada, despojada de su autoridad apostólica y transfigurada en la figura de la pecadora arrepentida. El legado de su gnosis, su conocimiento interior y su profunda conexión con Jesús fue reemplazado por un arquetipo de arrepentimiento y sumisión, útil para los propósitos de una iglesia que buscaba controlar tanto la moral como el dogma. Los sermones de Gregorio Magno en el siglo VI fusionaron su identidad con la de la pecadora anónima de Lucas 7, y el arte occidental la perpetuó con cabellos largos y atuendos sugerentes, cada pincelada y cada palabra sirviendo para despojarla de su poder espiritual. Esta manipulación histórica no solo silenció a una mujer, sino que amputó una parte fundamental de la comprensión original de la fe, una visión que ofrecía una ruta más inclusiva y menos jerárquica hacia lo divino, una ruta que fue deliberadamente oscurecida. Pero la verdad
Como el agua que busca su cauce, siempre encuentra un camino. A pesar de la implacable persecución, algunos textos gnósticos sobrevivieron, escondidos en cuevas, enterrados en vasijas de arcilla, protegidos por aquellos que con un coraje silencioso se negaron a dejar que la luz de estas revelaciones se apagara. El hallazgo de Nag Hammadi en 1945 no fue solo un descubrimiento arqueológico, fue la resurrección de una promesa, el eco de una voz que se negó a ser silenciada por completo. Es un testimonio de la profunda necesidad humana de buscar verdades más allá de lo establecido, de mantener viva una llama de conocimiento que la corriente principal intentó apagar. Es la prueba de que, incluso en los tiempos más oscuros, la semilla de la gnosis persistió, esperando el momento adecuado para brotar de nuevo. La emergencia del Evangelio de María y de otros textos gnósticos no solo reescribe la historia de una mujer, sino que nos obliga a reexaminar la propia naturaleza de nuestra fe y la búsqueda de significado. ¿Qué perdimos al suprimir estas voces? ¿Qué caminos hacia lo divino fueron cerrados? ¿Qué comprensiones amputadas? La censura de María Magdalena y de los gnósticos no fue solo un acto de poder, sino una amputación espiritual que empobreció la riqueza del pensamiento religioso. Nos dejó con una visión más estrecha, más dogmática de lo que significa ser humano en relación con lo divino, una visión que ha resonado a través de los milenios, afectando nuestra comprensión de la autoridad, del género y de la propia esencia de la espiritualidad. Hoy, mientras el polvo de Nag Hammadi se asienta y la voz de María Magdalena vuelve a resonar en el viento, nos enfrentamos a una elección. Podemos seguir aferrados a las sombras proyectadas por una historia incompleta, o podemos abrir nuestros corazones y mentes a la posibilidad de una verdad más vasta, más inclusiva. El legado de María Magdalena no es solo una historia de censura, sino una invitación a la introspección, a buscar esa chispa divina dentro de nosotros mismos. Quizás la mayor revelación no reside en lo que se nos ha dicho, sino en lo que hemos olvidado, y el mayor misterio nunca fue el cielo, sino nuestro miedo a conocer la verdad que reside en nuestro propio interior. Desde las arenas donde resurgieron los códices de Nag Hammadi, el viento del desierto no solo nos trajo papiro y tinta, sino el eco de una revelación silenciada que se atrevió a redefinir la propia esencia de lo divino y lo humano. La voz de María Magdalena, liberada de su prisión de milenios, no es meramente el testimonio de una discípula olvidada. Es la clave para desentrañar un evangelio perdido que nos susurra una verdad tan radical que la ortodoxia naciente no pudo tolerar. Esta verdad, impregnada de la gnosis que ella encarnaba, nos invita a un viaje hacia el interior, a comprender que la divinidad no reside en templos de piedra o en jerarquías impuestas, sino en la chispa lumínica que yace en lo más profundo de cada ser. Es una reorientación fundamental de nuestra búsqueda espiritual, un desplazamiento del dogma externo hacia la experiencia interna, una promesa de autonomía espiritual que en su audacia desafió los cimientos mismos del poder religioso y la narrativa oficial. La implicación más profunda de esta revelación es la redefinición de la relación de la humanidad con lo divino, lejos de ser meros súbditos de un Dios distante y trascendente, o pecadores que necesitan de una mediación externa para la redención. Los textos gnósticos nos presentan como portadores de una esencia divina. La creación no es solo un acto de un demiurgo distante, sino un misterio en el que cada alma participa activamente, un fragmento del uno primordial que ha caído en la materia y que anhela regresar a su origen.
Esta perspectiva transforma la vida humana de una prueba de obediencia a un viaje de autodescubrimiento y despertar. La salvación no se obtiene por la fe ciega o los ritos externos, sino por el conocimiento, la gnosis, de nuestra verdadera naturaleza espiritual, una verdad que nos libera de las cadenas de la ignorancia y nos conecta directamente con la fuente de toda existencia, sin necesidad de intermediarios. Esta visión de la divinidad anidada en el interior de cada persona alteró radicalmente el concepto de destino humano. Si la chispa divina reside en nosotros, entonces nuestro propósito no es solo seguir mandatos externos, sino cultivar y liberar esa luz interna. La vida se convierte en una odisea para desvelar el velo de la ilusión material y reconocer nuestra herencia cósmica. Esta idea contrastaba drásticamente con la narrativa de la Iglesia en consolidación, que ofrecía la salvación a través de la fe en un Salvador externo y la obediencia a una jerarquía eclesiástica. La gnosis de María Magdalena prometía la salvación a través de la autoconciencia, una soberanía espiritual que empoderaba al individuo de una manera que las instituciones jerárquicas no podían permitirse. Era una amenaza existencial a su modelo de control y mediación, un faro de luz que exponía las sombras de un poder naciente. Las instituciones emergentes, al comprender la magnitud de esta amenaza, no dudaron en actuar. La verdad revelada por María Magdalena y por la corriente gnóstica en general fue sistemáticamente borrada y reinterpretada. Los textos fueron condenados como herejías, sus seguidores perseguidos, y la figura de María Magdalena fue despojada de su autoridad y transformada en la pecadora arrepentida. Este no fue un proceso orgánico de evolución doctrinal, sino una estrategia deliberada de censura y reescritura histórica. Con cada edicto, cada concilio y cada sermón que la denigraba, se buscaba no solo silenciar una voz, sino extirpar una visión del mundo que ofrecía una ruta alternativa hacia lo divino, una ruta que no requería de los guardianes de la fe ni de las estructuras de poder que se estaban construyendo. La consecuencia de esta supresión fue una profunda amputación espiritual para la humanidad. Al eliminar la gnosis y la voz de María Magdalena, la fe occidental perdió una dimensión crucial de su riqueza, una perspectiva que abrazaba la experiencia mística directa y la igualdad espiritual. Se cerró una puerta hacia una comprensión más inclusiva de lo divino, donde lo femenino y lo intuitivo tenían un lugar central. La espiritualidad se volvió más dogmática, más masculina y más jerárquica, enfatizando el pecado y la culpa por encima del despertar interior y la luz inherente. El velo de la ignorancia se extendió sobre una vasta biblioteca de conocimientos, y generaciones enteras fueron privadas de una visión de la divinidad que podría haber fomentado una relación más personal, más empoderadora y menos mediada con lo sagrado, dejando una sed insaciable en el alma colectiva. Sin embargo, el anhelo por esta verdad inherente, por esta chispa divina, nunca se extinguió por completo. A pesar de los milenios de supresión, el eco de la gnosis persistió en los márgenes de la conciencia humana, manifestándose en movimientos místicos, en la filosofía esotérica y en la búsqueda individual de significado más allá del dogma. La voz de María Magdalena, aunque silenciada, se convirtió en un susurro en el viento del desierto, un recuerdo latente de que existe otra forma de ver, de sentir, de ser. La mera existencia de estos códices, escondidos con tanto cuidado y redescubiertos por azar, es un testimonio de la resiliencia de la verdad y de la profunda necesidad humana de conectar con lo sagrado de una manera auténtica y sin filtros,
una búsqueda que trasciende las épocas y las fronteras impuestas por el hombre. La reintegración de estas perspectivas perdidas en nuestra conciencia colectiva representa un desafío monumental, pero también una oportunidad transformadora. No se trata de reemplazar una ortodoxia por otra, sino de enriquecer nuestra comprensión de la experiencia espiritual humana. Reconocer la visión de María Magdalena y los gnósticos nos obliga a cuestionar las narrativas establecidas, a desmantelar los prejuicios históricos y a abrirnos a la complejidad y la diversidad de las primeras expresiones de fe. Es un llamado a la introspección, a buscar la verdad no solo en textos sagrados o en enseñanzas externas, sino en el santuario de nuestro propio ser. Esta reevaluación podría redefinir no solo la historia de una mujer, sino la narrativa misma de nuestra civilización, impulsándonos hacia una era de mayor autonomía espiritual y una comprensión más profunda de nuestra propia divinidad. Así, al contemplar los códices de Nag Hammadi y la voz resucitada de María Magdalena, nos enfrentamos a una verdad que conecta el pasado remoto con el presente más inmediato. El antiguo secreto no es meramente un dato histórico, sino una llave que desvela la búsqueda humana de significado, una búsqueda que ha resonado a través de los milenios. Nos enseña que la divinidad no es un concepto distante, sino una realidad vibrante que reside dentro de cada uno de nosotros, esperando ser reconocida y liberada. Este conocimiento, esta gnosis, es la esencia misma de nuestra existencia. Quizás el mayor misterio nunca fue el cielo distante que observamos con asombro, sino el universo infinito que aguarda ser descubierto en nuestro propio interior. Y el mayor temor, no la verdad en sí, sino nuestra resistencia a conocerla y abrazarla. El eco de los códices de Nag Hammadi no se limita a las arenas olvidadas del desierto. Resuena con una fuerza palpable en los corredores de nuestra era moderna, revelando patrones que, asombrosamente, persisten a través del tiempo. Así como la Iglesia proto-ortodoxa buscó silenciar voces disidentes y reescribir narrativas para consolidar su poder, hoy somos testigos de la manipulación de la información, la polarización de la verdad y la supresión de conocimientos que desafían el status quo establecido. En nuestro mundo contemporáneo, donde la sobrecarga informativa a menudo disfraza la escasez de sabiduría, el anhelo humano por una verdad más profunda y auténtica, por una comprensión genuina de nuestra existencia, permanece inextinguible. Las viejas vasijas de arcilla han sido reemplazadas por archivos digitales y vastas redes de información, pero la esencia de la búsqueda es idéntica: desenterrar lo que ha sido ocultado, escuchar lo que ha sido silenciado. Las sombras de la censura antigua se proyectan sobre las pantallas de nuestro presente, recordándonos que el poder, en todas sus formas, siempre ha buscado controlar la luz, temiendo la autonomía que emana del conocimiento. Pero si el pasado nos enseña sobre la sombra persistente de la censura, también nos ilumina sobre la resiliencia inquebrantable de la luz. El redescubrimiento de los textos gnósticos y de la voz de María Magdalena en el siglo XX no fue un mero accidente arqueológico, fue una señal, un despertar colectivo que en muchos aspectos coincidió con una creciente sed de espiritualidad personal y una desconfianza cada vez mayor hacia las instituciones dogmáticas. Hoy, millones de personas buscan la gnosis, no ya en códices antiguos, sino en prácticas de meditación y mindfulness, en filosofías orientales que abrazan la unidad, o en terapias holísticas que enfatizan el autoconocimiento y la conexión interior. La chispa divina, esa verdad inherente que los gnósticos proclamaban, resuena en cada búsqueda de propósito,
en cada intento por trascender lo material y conectar con lo trascendente. Es un recordatorio de que la sabiduría no muere, simplemente espera el momento oportuno para resurgir de sus cenizas y alumbrar un nuevo sendero, como el sol que atraviesa las grietas de un templo olvidado para revelar murales sepultados. La historia de María Magdalena, despojada de su velo de pecadora arrepentida y restaurada a su papel de maestra y reveladora, trasciende su contexto histórico para convertirse en un arquetipo atemporal. Su resurrección textual nos interpela directamente sobre la igualdad de género en la espiritualidad, sobre la autoridad de la experiencia personal frente al dogma institucional y sobre la valentía de mantener una verdad que desafía el poder establecido. Ella representa la voz silenciada en cada tradición, la sabiduría femenina relegada, la gnosis interior que se resiste a ser cooptada por estructuras externas. Su evangelio nos susurra que la divinidad no es un reino lejano custodiado por unos pocos, sino una realidad palpable dentro de cada ser, accesible sin intermediarios. Es un llamado a confiar en nuestra propia percepción espiritual, a buscar la verdad no en los dictados externos, sino en el santuario de nuestra conciencia, un acto de soberanía que resuena con la búsqueda moderna de autenticidad y empoderamiento personal. Su figura emerge de las sombras, un faro de luz para quienes buscan la verdad en un mundo confuso. Este viaje a través de los corredores del tiempo y las ruinas de escrituras olvidadas nos ha llevado a comprender que los secretos más profundos no yacen solo en pergaminos antiguos o en tumbas selladas, sino en la esencia misma de nuestra búsqueda humana de significado. La gnosis de María Magdalena, la chispa divina en el corazón de la humanidad, es una invitación a la introspección, a desvelar los velos que hemos tejido a lo largo de los siglos, tanto a nivel colectivo como individual. Nos confronta con la posibilidad de que gran parte de lo que consideramos perdido o esotérico es, en realidad, una parte intrínseca de nuestra herencia espiritual, una verdad que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida y abrazada. La luz y la sombra han danzado sobre estos misterios durante milenios, pero la verdad, como el viento del desierto, siempre encuentra un camino para susurrar su existencia. Quizás el mayor misterio nunca fue el cielo distante que observamos con asombro, ni los dioses que habitan en él, sino el universo infinito que aguarda ser descubierto en nuestro propio interior, y el mayor temor, no la verdad en sí, sino nuestra resistencia a conocerla y abrazarla. Estamos listos para escuchar el susurro de esa verdad, para desenterrar la gnosis en nuestros propios corazones y reescribir no solo la historia de María Magdalena, sino la nuestra propia.